Dios les bendiga, iglesia, que el Señor les bendiga. Muchas felicidades a todos los padres, a los que están aquí y a los que nos están viendo a través del internet. Permítanme por favor orar para comenzar el servicio de esta mañana y acompáñenme. Padre Santo, Dios bueno, Dios eterno, alabamos tu nombre, te exaltamos, te adoramos. Te adoramos, Señor, por tu grandeza, por tu poderío, por tu amor. Amor que humanamente no podemos entender. Amor demostrado en la cruz del Calvario con la entrega de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Siendo tú un Dios santo, justo, bueno, sin pecado, decidiste morir por nosotros, los más viles y despreciables pecadores. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque en Él podemos refugiarnos. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, porque en ti podemos confiar. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro escudo y nuestro sostén es tu fidelidad. Gracias por tu gracia, por haberte mostrado a cada uno de nosotros. Por eso, mi Dios, podemos hoy unirnos como una iglesia, como tu iglesia, para exaltar tu nombre y cantar a ti. Gracias por este tiempo, mi Dios. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Sabe que nosotros como iglesia creemos en la Escritura como la palabra inspirada de Dios. Y la Escritura establece precisamente que porque nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Y estando allí en esa posición, alejados de Dios, a espaldas de Él, sin querer saber nada de Él, dice la palabra del Señor que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:5, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Su gracia nos alcanzó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de nosotros, sino que es un don de Dios. Hemos sido salvados por medio de la fe en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, por la fe en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y es eso lo que nosotros creemos, y es eso lo que nosotros vamos a cantar. Si pueden acompañarme y ponerse en pie para que todos juntos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi huesito
hermoso nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia nos presenta a Jesús como la piedra angular, el fundamento de nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y Jesús mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 20:31 dice que se nos ha dejado la escritura para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre, en el hermoso nombre de Jesús. Cantamos al Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Nuestro Señor y Salvador, el que se entregó en la cruz del Calvario, aquel que al tercer día, luego de ser bajado de esa cruz, resucitó, venciendo la muerte y el pecado, partió el velo, y ahora por eso podemos tener acceso al trono de la gracia. La tumba está vacía y los cielos declaran su gloria, su poder y majestad. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre.
Padre, inigualable, incomparable. Poderoso, grande eres, Señor. Amén. Santo, santo eres, Señor. Amén. Santo, hermano, Dios les bendiga a todos. Hermano, Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Le invito a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, estaremos tocando los versículos 57 al 80. Lucas, capítulo 1, versículo 57 al 80. Solamente leeremos varios textos para comenzar. Lucas 1:57 dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y él pidió una tablilla, hablando de Juan, versículo 63, y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Versículo 64, y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. 66 al 68 dice: y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado la redención para su pueblo. Padre, que tu palabra bendiga nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Felicidades a todos los padres que están aquí. Hoy es un día donde se celebra comúnmente el Día de los Padres. Y Dios soberano hoy nos trae el texto de Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80, que son los textos que nosotros estamos explicando porque estamos completos en el Evangelio de Lucas o enseñando del Evangelio de Lucas. Y hoy nos va a hablar de un padre. Entonces, antes de ir directamente al texto, hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar como padres. Reflexionemos en esto. No tan solo yo, sino todos, padre, madre, todos los que estamos aquí, reflexionemos en esto. ¿Qué causa gozo y alegría? Ok, perdón. Formulo la pregunta de otra manera. ¿Qué cosa hacen nuestros hijos que más nos causa gozo y alegría? ¿Qué cosa hacen nuestros hijos que nos causan gozo y alegría? Si nosotros vemos, este texto es una alabanza de Zacarías. Zacarías comienza a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Zacarías sabe que el cumplimiento de que Elizabeth, su esposa, diera a luz a Juan, ese cumplimiento o ese acto iba a traer el Mesías junto con él. ¿Por qué? ¿Cuál era el trabajo de Juan? Preparar el camino. Significa que Zacarías estaba viendo el nacimiento de su hijo, y si su hijo iba a preparar el camino del Salvador y su hijo estaba naciendo, ¿qué significa eso? Que el Salvador también estaba presente. Así que en un momento de alegría donde él está viendo a su hijo, en este momento 8 días después, él está viendo a su hijo, él entiende que su hijo va a preparar el camino de Dios en la tierra y eso lo llena de gozo y alegría. Y él comienza a alabar al Señor. En un momento dado, cuando era fácil para Zacarías y para Elizabeth, que ya eran mayores de edad,
ellos gozarse porque tuvieron un hijo mayor de edad. Y ellos comenzaron, gloria a Dios, porque cuando ya yo había perdido las esperanzas, Dios me da un hijo. Gracias, Señor, por este hijo. Gracias, Señor, por el hijo que me has dado. Gracias por él, gracias por él, gracias por él. Sin embargo, cuando Zacarías comienza a alabar al Señor, Zacarías no se está enfocando en su hijo, Zacarías se está enfocando en el Mesías, en el Salvador. Si vemos el versículo 68, dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado la salvación, la liberación del pueblo. Esto es importante porque el ángel le había dicho a Zacarías que su hijo iba a vivir en el desierto, y aún el versículo 80 de Lucas 1 dice que él fue al desierto, que él creció, que Juan creció y se fue al desierto. Así que la vida de Juan iba a ser una vida en el desierto, de predicación del evangelio. Juan murió porque le cortaron la cabeza. Juan no vivió de manera tranquila y sosegada. Juan tuvo una vida dura predicando el evangelio en muchas partes áridas. Pero Zacarías está alabando a Dios. ¿Por qué? Es impresionante eso. Nosotros podemos ver que nuestros hijos llenarnos de gozo porque nuestros hijos sacan buenas notas. Porque nuestros hijos van a estudiar en las universidades. O porque nuestros hijos van a hacer cosas grandes. Zacarías sabía que su hijo iba a morir, iba a vivir en el desierto. Zacarías era un sacerdote del templo. ¿Usted cree que Zacarías no sabía qué hizo Israel con todos los profetas? ¿Los mató? Cristo no dijo a Israel, oh Israel, te he enviado profetas y de todos tú los has matado. ¿Qué usted cree que vino a la mente? ¿Qué usted cree que vino a la mente de Zacarías cuando le dijo el ángel, tu hijo va a ser profeta, va a preparar el camino? Zacarías sabía que su hijo iba a tener la misma situación, la misma muerte que los profetas anteriores. Pero aún así, el gozo de Zacarías estaba en que su hijo iba a trabajar en la obra de Dios. Esto es importante porque hay cosas que nos causan gozo, de cosas que hacen nuestros hijos y nos llenan de alabanzas a Dios. Y no estoy diciendo que son malas, pero nos llenan de alabanza a Dios cuando nos llegan con unas notas de 4 puntos. Aunque muchos de nosotros como padres, algunos de nuestros hijos no saben qué es eso. Bueno, mis papás por lo menos de mi parte no saben qué es eso. Pero cuando entonces nuestros hijos llegan con unas notas, las exaltamos. Mis hijos están estudiando en tal sitio, están en universidad. Mi hijo hace esto, mi hijo es tremendo. Mi hijo, ese es un campeón. Mi hijo es tremendo. No me lo toques porque entonces somos papá pollito, mamá pollito. No me los toques porque esos son mis hijos. Y lo que nos llena de alegría y gozo son cosas distintas a lo que llenó de alegría y gozo a Zacarías. Si un hijo ahora mismo dice, mami o papi, ¿saben una cosa? Me están ofreciendo un trabajo de ingeniería, un trabajo X. $100,000 al año me voy a ganar, $60,000, $70,000 al año. Pero ¿sabes una cosa? Dios me está llamando a ser misionero. Dios me está llamando a X lugar, a Nepal, me está llamando a África o a cualquier lugar, o me está llamando a Venezuela a ser misionero. Entonces yo voy a abandonar mi carrera de ingeniería de 5 o 6 años y algunos 8 años estudiando para irme a un sitio que yo no sé. Eso causará gozo en nosotros.
¿Causa más gozo ver a nuestros hijos trabajando en la obra de Dios o teniendo éxito donde Dios no los ha llamado? Cuando nuestros hijos cogen una carrera, nosotros les exhortamos, cogen una carrera que se enfoque en la gloria y tu participación en la expansión del reino. Nos llena de alabanza muchas cosas, pero que nuestros hijos decidan abandonar sus carreras después de haber estudiado porque Dios lo está llamando a ser misionero, a los ojos del mundo es una pérdida, pero a los ojos del creyente, a los ojos de Zacarías era una victoria. Nos gozamos cuando nuestros hijos hacen cosas, pero no nos gozamos cuando nuestros hijos tienen éxitos espirituales. Y estos, Zacarías y Elizabeth, eran mayores, y hay personas mayores que cuando tienen hijos sacan a Dios del trono y ponen a sus hijos en el trono. Y sus hijos se vuelven en aquellas personas que son adoradas por los padres. Ya Dios deja de ser el centro de la familia, ahora es todo lo que mi hijo quiera. Y yo me sacrifico por todo lo que Él quiera, porque Él es el centro. No estoy diciendo que eso está mal, pero si lo que mi hijo quiere está fuera de la expansión del reino de Dios, que es el propósito principal, que es la gloria de Dios, entonces mi hijo no tiene razón. Porque Dios tiene que estar en su trono sentado. Y nosotros debemos alabar a Dios y exaltarlo, no tan solo cuando nuestros hijos tienen buenas notas, no tan solo cuando nuestros hijos logran cosas, no tan solo cuando responden de manera correcta, no tan solo cómo se comportan, sino viendo cómo nuestros hijos están envueltos en la obra y la expansión del reino de Dios. Y hay veces que nosotros como padres damos prioridades a que nuestros hijos hagan cosas y se las celebramos, y no estoy diciendo que eso está mal. Pero a veces decimos, esto es importante. Y vemos que su vida no tiene nada que ver con el reino, no tiene nada que ver con la expansión. Pero esto me llena. Verlo aquí como padre me llena. Aunque yo vea que su vida nada tiene que ver con Dios. Eso es uno de los mayores errores que nosotros podemos hacer como padres. Zacarías sabía que su hijo iba a tener el destino que todos los demás profetas, iba a morir. Zacarías sabía que su hijo iba a predicar en los desiertos, que se iba a alimentar distinto a los demás, que iba a vivir duramente y áridamente. Pero él sabía que su hijo tenía un llamado, y el llamado era preparar el camino de Salvador. Y por eso él adora al Señor. Y él alaba al Señor. Y hoy vamos a estudiar la alabanza de un padre. ¿Y qué es alabar? El Nuevo Diccionario de la Biblia dice, la alabanza a Dios es el acto de reconocer, proclamar, bendecir las virtudes, grandeza, belleza y gloria tanto de Él como de su obra. Cuando nosotros alabamos, nosotros estamos diciendo con nuestra boca, exaltando a los cuatro vientos, hablando de la grandeza, majestuosidad y belleza de nuestro Señor. Y para Dios es importante nuestra alabanza. Para Dios, y es impresionante porque Dios no necesita nada. Dios dice en uno de los salmos, si yo tengo hambre no te lo voy a pedir a ti porque yo soy el dueño de todo. ¿Y por qué es importante la alabanza? Mire lo que dice Isaías. Para Dios es importante la alabanza. Mire lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 21. Dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Dios está diciendo el pueblo que yo formé, el pueblo que yo compré, ese pueblo que de los demás pueblos yo no les escogí a ellos, yo escogí a un pueblo por puro amor, por un regalo inmerecido, porque ellos no se lo merecen. Ese pueblo cantará mi alabanza, glorificará mi nombre.
cantará alabanzas. Y el pueblo de Dios ha cantado alabanzas en diferentes momentos. Ha cantado alabanzas en momentos de felicidad y ha cantado alabanzas en momentos de tristeza. En momentos de felicidad, por ejemplo, hay el texto cuando Moisés pasa con el pueblo y pasa por el mar con los pies secos, llegan al otro lado y ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hace el pueblo cuando llega al otro lado? Canta. Canta. Mire lo que dice Éxodo 15:1. Y entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza, mi canción es el Señor y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Así que aún en momentos de felicidad y de triunfo, aún en momentos cuando ellos vieron la promesa de Dios cumplida y de felicidad, ellos cantaron al Señor. Pero ¿se canta solamente en momentos de felicidad? ¿Se canta solamente al Señor cuando vemos que todo va bien? No. No. El pueblo de Dios ha alabado y exaltado el nombre de Dios aún en situaciones difíciles. Como el libro de Habacuc. Habacuc nos muestra que ellos iban a ser castigados por otro pueblo. Venía otro pueblo a castigarlo, lo vimos hace varios miércoles atrás. Venía otro pueblo a castigarlo. Entonces él se dio cuenta, Habacuc, en su última capítulo, el capítulo 3, cuando él ya se da cuenta que aún a pesar de las circunstancias, el justo vivirá por la fe. Habacuc termina diciendo el versículo 16, oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Y añade, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falte la oveja del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Ese cántico nace de un corazón atribulado. Ese cántico nace de un corazón atribulado pero confiado. Un corazón que está pasando por diferentes necesidades, diferentes circunstancias, pero está confiado porque aprendió en el capítulo 2, versículo 4, que el justo vivirá por la fe. Así que el creyente tiene un llamado a exaltar el nombre de Dios y lo ha hecho por la historia. No tan solo en momentos felices, sino también en momentos de incertidumbre porque reacciona con fe. Porque el creyente puede decir, yo no conozco el futuro, no sé qué va a pasar, pero Dios está conmigo. Y caminaremos por fe y no por ver. Así que para comprender un poco más este texto y esta alabanza de Zacarías, entendamos el contexto de esta alabanza. Y lo primero que el texto nos presenta es el cumplimiento de la promesa, versículos 57 y 58. Dice que cuando se cumplió el alumbramiento, cuando Elizabeth dio a luz, estaban los vecinos y parientes allí. Y dice el versículo 58 que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Así que los vecinos están jugando una parte importante en esto. Decía yo ahorita que después del huracán María, muchas personas, incluyéndonos a nosotros, hemos tenido más relación con nuestros vecinos. Porque al final uno tiene relaciones con nuestra familia. Pero el familiar más inmediato que uno tiene es los que están alrededor de uno físicamente. Entonces,
cuando Elizabeth está dando a luz, están los vecinos, y los vecinos no tan solo están allí, sino él dice el texto, que se regocijan con ella. Que se regocijan implica que ellos se regocijaron constantemente con ella. Entonces, cuando viene el debate de llamar al niño, le llaman al niño Juan. Y eso se crea un debate en los versículos 59 y 63. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, de 8 días después, van a circuncidar al niño. Era la norma que Dios había puesto en el Antiguo Testamento. Y entonces, van ellos a circuncidar al niño. Es el momento de ponerle el nombre. Y de manera histórica, siempre le ponen al hijo el nombre del papá. Yo le doy gracias a Dios que muchos de esa manera de funcionar ya no existe. Porque hay muchos nombres que deben quedarse en el olvido. Hay muchos nombres que deben ser, ya papi, mira, hasta ahí. No le repita eso al nieto y después al nieto del nieto. Así que era costumbre en aquel momento. Entonces, cuando le van a poner el nombre, todos los vecinos ahí entusiasmados, viene Elizabeth y le dice, póngale Juan. Y salen ellos, espérate, Juan. Entonces vienen ellos y le preguntan a Juan, y Juan pide a Zacarías, pide algo para escribirle, y le dice, su nombre será Juan. Y ahí ellos se quedan y dicen, espérate, aquí algo está pasando. Y entonces, ¿qué hace Zacarías cuando dice su nombre será Juan? Dice el versículo 64 que Zacarías adora a Dios porque al instante le fue abierta su boca, suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Y es importante entender esto porque Zacarías llevaba alrededor de 9 meses sin hablar. Y como dijimos el domingo pasado, hubiese sido un sueño de cualquier esposa que eso le ocurriera. Pero Dios le dio una ñapa, porque no tan solo eran 9 meses, sino que ya el niño tenía 8 días y todavía no hablaba. Entonces eso es importante porque imagínense Zacarías. El ángel le dijo, cuando tú veas el cumplimiento de esto, tú vas a hablar. Y Zacarías estuvo en él cuando Juan nació. ¿Habló? No. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Usted no cree que Zacarías estaba como medio desesperado? Porque le dijeron cuando se cumpliera. Pero la promesa no era simplemente que iban a nacer. Es que el nombre que le iban a poner era Juan. Porque él iba a abrir el camino. Entonces cuando Zacarías escribe, su nombre es Juan, ahí se cumple el final de la promesa. Y entonces su boca es abierta y Zacarías adora al Señor. Y entonces todo el mundo se hace una pregunta importante. Versículo 66. Dice el 65 que esto lo comentaban en todos lugares. Y el versículo 66 dice, y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba sobre él. O sea que cuando la gente vio todo lo que estaba pasando, esta persona se quedó muda, estaba en el templo, ahora de momento le ponemos el nombre Juan, él habla y exalta el nombre de Dios. ¿Qué va a hacer este niño? Este niño va a ser grande. O sea que ellos le están diciendo a Juan, a Zacarías, pero tengo una confusión entre Juan y Zacarías. Le están diciendo al papá, tu hijo va a ser grande. Y cualquier papá diría, por lo menos en el corazón, mi hijo va a ser grande. Grande va a ser mi hijo. Pero sin embargo, cuando Zacarías abre su boca, Zacarías contesta profetizando. Así que Zacarías responde a la pregunta profetizando. Profetizando no significa que empieza a decir, yo creo, Dios va a hacer esto. No, profetizando implica que Zacarías va a contar una verdad de Dios. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice, bendito sea el Señor porque nos ha visitado y ha efectuado la salvación de su pueblo.
Así que Zacarías en ningún momento se le llena el corazón cuando le dice, oye, es que tu hijo es tremendo. Hay veces que nosotros como padres esperamos que otros nos digan, ay, que tu hijo es tremendo. Y comenzamos a aplaudir a mi hijo. ¡Ey! Aplaudan a mi hijo, apláudanlo. Cuando Zacarías tuvo un hijo, Zacarías dice, gloria a Dios, porque yo ver el nacimiento de mi hijo implica que el Salvador está en la tierra. Gloria a Dios por el Salvador que está en la tierra. Porque yo tener a mi hijo es una promesa de que Él va a preparar el camino, significa que Dios ya está aquí en la tierra. Mi hijo no es el importante es el que viene después de él. Y Juan tenía eso consciente. ¿Dónde Juan aprendió que Él es menor que Jesús? ¿Dónde Juan aprendió que Él es menor que Jesús? El papá se lo enseñó. Por eso en Juan capítulo 1, cuando le preguntan, el evangelio de Juan, cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres el Mesías? Él dijo, no, yo no soy digno ni de quitarle el zapato de sus pies, atarle el zapato de sus pies. Yo no soy digno. Viene uno, dijo él, viene uno mayor que yo. Dice Lucas 3 y más adelante, Lucas 4, que Juan el Bautista dice, es que yo no soy digno de él. Yo bautizo en agua. Cuando Él venga, Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando vio a Cristo de camino al bautismo, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús le dice a Juan, bautízame, ¿qué dice Juan? No, ¿cómo yo te voy a bautizar? No, bautízame para que se cumplan las escrituras. ¿Por qué? Porque Juan siempre estuvo consciente, porque Zacarías, su papá, le enseñó que primero que él está Dios. Y que Dios es el que está sentado en su trono y no él como hijo. O sea que es como si Zacarías le dijera a Juan, Juan, sí, yo te tuvimos mayor, tú eres una bendición para nosotros. Pero por encima de ti está la gloria de mi Salvador. Está Cristo Jesús. Y Él es más grande que tú. Tú vas a preparar el camino, pero Jesús es el camino. Nunca se te olvide eso, Juan. Tú eres un siervo de Él. Tú eres un siervo y Él es el Señor. Así que Juan lo tenía consciente y eso salió de su papá Zacarías. Por eso Zacarías, cuando vio todo lo que estaba pasando y abrió su boca, lo primero que salió de él fueron alabanzas. Bendito el Señor. Esa palabra Señor haciendo alusión al Antiguo Testamento, al Éxodo. El Dios de Israel, esa palabra Dios es la palabra comparada con Elohim. Es el creador, el proveedor de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Así que es importante nosotros como padres resaltar y recalcar que Zacarías no exalta a Dios simplemente porque tuvo un hijo. Zacarías exalta a Dios por lo que ese hijo iba a hacer en el reino. Por lo que ese hijo iba a hacer en el reino. Por eso John MacArthur dice, el cántico de Zacarías no fue tan solo un reflejo de su gozosa comprensión por convertirse en padre, sino que expresó la verdad mucho más importante de que la redención o la salvación que Dios prometió en el Antiguo Testamento estaba a punto de cumplirse. El gozo de Zacarías, si nosotros hacemos una comparación como Zacarías dijera, mi hijo, yo estoy gozoso porque tú eres mi hijo. Yo estoy gozoso por todas las cosas que tú has hecho. Pero estoy gozoso porque tenerte a ti significa que el rey también está. Y aunque tú vas a vivir en desiertos, y aunque vas a tener el mismo destino que tuvieron los profetas antes que tú, vive para Dios. Anuncia que el Salvador está aquí. Hermanos, si nosotros supiéramos que nuestros hijos van a ser misioneros y van a morir en el campo misionero, ¿los enviaríamos?
los enviaríamos? Si sabemos que esa es la voluntad de Dios. A veces nuestro corazón está más apegado aquí a esta tierra que en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque nos gozamos la mayoría de las cosas por los logros de nuestra familia en la tierra y no por los logros que son espirituales y eternos. Pregunte cuándo fue la última vez que usted se gozó por sus hijos porque vio en ellos frutos eternos. ¿Y cuándo fue la última vez que se gozó por sus hijos porque vio en ellos frutos de esta tierra? Analicemos nuestros corazones como padres. Nosotros queremos que nuestros hijos alcancen esta tierra. Y el Señor Jesucristo dice que aquel que pierda su vida por Él, la alcanzará. No estoy diciendo que ahora los hijos no pueden ir a la universidad. No estoy diciendo que ahora no nos gocemos con sus éxitos terrenales. Lo que estoy diciendo es cuidado, tengamos cuidado, que los éxitos terrenales de nuestros hijos no sean más importantes que su carrera espiritual y la expansión del reino de Dios. Así que tenemos que alabar al Señor. Y aquí Zacarías nos enseña una alabanza a Dios. Así que, ¿por qué debemos bendecir el nombre de Dios? Es como si le preguntáramos a Zacarías, Zacarías, ¿por qué debemos bendecir el nombre de Dios? Enséñanos, ¿por qué? Bueno, Zacarías dice, bendito sea el Señor por su fidelidad. Versículos 67 al 73. Bendito sea el Señor por su fidelidad. Exaltado sea el Señor por su fidelidad. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué debemos bendecir el nombre? Porque nos visitó, versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios se hizo hombre en Cristo. Bendito sea el Señor, porque ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que era conocido como Elohim, que era conocido como el Adonai, que era conocido como ese rey entre los reyes y el Dios entre todos esos dioses paganos, ese Dios que esparció ejércitos, ese Dios que acompañó a Gedeón a las batallas, ese Dios que acompañó a David a las batallas, ese Dios que es gigantesco ante nuestro capacidad para entender. Jamás vamos a poder comprender completo la grandeza de nuestro Dios. Así de grande es Él, y Él, por amor a ti y amor a mí y amor a cada uno de sus hijos, para resolver el problema de nuestro pecado, decidió hacerse carne, decidió visitarnos, decidió crear morada en esta tierra. Zacarías comprendió eso y dijo, bendito sea tu nombre, Señor, porque nos visitaste. No tan solo nos visitaste, sino que dice, versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado la redención para su pueblo. ¿Qué es la redención? Es la compra de una persona para liberarla del pecado. Dios nos compró. No tan solo se hizo carne, nos compró. Y dice Primera de Pedro que no nos compró con oro o plata o cosas que desmerecen. Nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre porque nos visitó. Bendito sea su nombre porque nos compró. Bendito sea su nombre porque es un poderoso Salvador. Versículo 69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación. Y ustedes quizás se pregunten, ¿qué significa un cuerno de salvación? El cuerno es un vocabulario bélico. Se utilizaba en las batallas, en la guerra, para hablar del poderío. Significa que aunque dice un cuerno de salvación, lo que está significando literalmente es nos ha levantado un poderoso Salvador. Salvación, y nos dará salvación de nuestros enemigos, versículo 71. ¿Y ustedes quieren saber si es poderoso? Bueno, antes de Cristo,
Alejandro el Grande conquistó muchas cosas. Dicen historiadores que una vez Alejandro el Magno se sentó y dijo que ya lo había conquistado todo, que ya estaba prácticamente sin nada que hacer porque había conquistado todo lo que el mundo conocía hasta aquel tiempo. Y se ve a Alejandro el Magno como un hombre poderoso y grande. Pero ¿sabe una cosa? Cuando le tocó a la puerta la muerte, no la pudo vencer. El César conquistó mucho. Egipto, si usted ve la historia de Egipto, Egipto aliándose con muchos, aún con los romanos, tratando de aliarse para poder sostener su imperio en Egipto. Al final, usted sabe una cosa. Usted sabe qué hacían los faraones, que era lo primero que hacían, una de las cosas primeras que hacían los faraones cuando llegaban a ser faraón. ¿Usted sabe qué era? Su tumba. Impresionante. Su tumba. Y hay tumbas de faraones donde han encontrado barcos dentro de la tumba. Barcos preparados con comida para el viaje. Pero los faraones querían hacer ver al pueblo que ellos eran dioses, por eso ellos hacían estatuas y por eso esas pirámides, que las pirámides eran donde ellos iban a ser enterrados, porque ellos desde el primer día o el segundo día o lo primero que ellos hacían cuando llegaban a ser faraones era preparar su muerte. Ellos eran poderosos supuestamente en vida, pero cuando se enfrentaron con la realidad de la muerte, no pudieron vencerla. Chávez, el que era presidente de Venezuela, hombre pedante, entendía que podía hacer lo que él quisiera. Vemos a Fidel Castro, y perdonen, ¿verdad? Que no estoy hablando de personas que gobernaron y expresaron públicamente que ellos no creían en Dios. Bueno, no sé de Fidel Castro, pero sí de Chávez. Chávez dijo que él no creía en Dios. Fuerte, fortaleza, yo soy el que mando. Pero se enfrentó con la muerte. Y la muerte lo venció. Y a cada uno de los grandes de la historia, la muerte los venció. A cada uno de ellos. Ya ustedes saben por dónde voy. El único cuerno de salvación o el único poderoso salvador que realmente demostró su poder por la muerte. Miren esto, todos los grandes quisieron demostrar su poder por sus ejecutorias. Y por eso construían grandes imperios. Aún Herodes, que construyó ese segundo templo, tercer templo, grandes imperios. Y entonces ellos veían ese imperio y decían, aquí está mi gloria, todo lo que hice. Pero al final, la muerte no podían vencerla. Cristo no hizo imperio físico, no construyó reinado, pero hizo lo que nadie pudo hacer, vencer la muerte. Y Cristo dice que Él venció la muerte, también nosotros la venceremos. Porque Él es el poderoso Salvador. Y Zacarías estaba consciente de eso y bendice al Señor porque ha enviado a un Salvador poderoso. Cristo, Dios. Acompáñenme un momento al versículo 72 y 73. 72 y 73 dice, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Para entender esto, tenemos que ir a dos textos que aparecerán en las pantallas. Génesis 22 y Hebreos 6. Génesis 22 dice, y dijo, por mí mismo, 22:16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto fue después que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y aquí podemos entrar en una situación y preguntarnos, espérate, que Dios está jurando. Dios está jurando. Para poder entender esto tenemos que ir a Hebreos 6:13. Hebreos 6:13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Ustedes saben que cuando uno era más joven, no sé si todavía eso está de moda, pero hubo un tiempo que eso estaba mucho de moda, los juramentos. Y nosotros le decíamos algo a alguien y decíamos, yo te lo juro por mami, yo te lo juro por papi, yo te lo juro por Jafo, yo te lo juro por esto, yo te lo juro por esto otro. Entonces, nosotros siempre se busca una persona mayor que uno, de más importancia, para uno jurar por ello. Siempre el juramento va uno jura por alguien mayor. En aquel tiempo se hacía, nosotros lo hicimos mucho tiempo, cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Entonces, ¿qué pasa si no hay alguien mayor que uno? Eso fue lo que le pasó a Dios. Dios dice, mira, yo voy a jurar esto. Recuerden que el juramento no añade validez a lo que la persona está diciendo para ella. El juramento añade validez al que está recibiendo la promesa. Porque el que está jurando sabe que está diciendo la verdad. Lo que hace es que lo jura para que la persona otra vea y sea ratificado de que le está diciendo algo que es importante y verdad. Así que el juramento no afecta al que lo hace para que el otro tenga confianza. Y Dios dijo, bueno, tengo una situación. Es que la gente jura por gente mayor que ellos. Pero ¿quién es mayor que yo? No hay nadie mayor que yo. Y él dijo, sencillo, voy a jurar por mí mismo. Y dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Miren esto es impresionante. Dios no tiene que demostrarnos nada a nosotros. Dios tiene que demostrarnos algo a nosotros. Él no tiene que demostrarnos nada. Pero cuando Él va a jurar, Él no lo hace para que Él gane más credibilidad. Él la tiene. Él lo hace para confirmarnos a nosotros. Y miren lo que dice, impresionante, dice, de la misma manera Dios, deseando mostrarnos a nosotros más plenamente a los herederos, a nosotros los herederos, las promesas de su inmutabilidad, o la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, 18, versículo 18, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados a los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, escuchen bien esto. Toda la palabra de Dios es un juramento de Dios. Cada promesa es un juramento. Cada promesa es un juramento. Y ese texto nos enseña, y la historia también nos enseña, que es imposible que Dios mienta. Eso significa que Dios en Cristo juró que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es un juramento. Dios juró que todo aquel que confesara con su boca y creyera en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y eso es un juramento.
Él dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un juramento. Dios juró que no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Dios juró que en Cristo se rompió el velo y que podemos ir a Él en el momento en que más lo necesitemos. Hebreos capítulo 4. Y eso es un juramento. Dios juró que iba a regresar por su pueblo. Y eso es un juramento. Y es imposible que nuestro Dios mienta. No puede mentir el gobierno, no pueden mentir los líderes, no pueden mentir la gente a nuestro alrededor, no puede mentir todo el mundo. El que ha prometido y ha cumplido cada una de sus promesas es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque para Él, lo que Él dice es un juramento. Gloria a Dios por eso. Si Él dijo, yo voy a ir al cielo a preparar morada para ustedes, y después dice, y vendré por ustedes, eso es un juramento. Dios ha jurado que algún día Él vendrá montado en un caballo blanco. Él lo juró. Y lo juró por sí mismo y dijo, yo voy a venir en un caballo blanco. Y dirá, Rey de reyes y Señor de señores. Y mi pueblo se levantará. Yo escuché a un pastor hace unos días atrás diciendo, yo no me atrevo ni a decir eso, pero él decía, él dijo, Dios, obviamente yo lo llamé, él dijo, Dios va a regresar un domingo, porque es más fácil para Dios que sea domingo, porque así vamos a estar todos juntos, y es más fácil para Él. Dios esperó, yo le dije, yo lo llamé, Dios esperó a que Abraham tuviera 99 años para que naciera Isaac. ¿Tú crees que Dios está buscando lo fácil? Dios juró que cuando Él regrese, aún los cuerpos de cada cristiano que estén en el fondo del mar se van a levantar. Aún los muertos, los cuerpos nosotros que se lo van a comer los gusanos, ese cuerpo se va a levantar otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo juró. Y para Dios no es más fácil algo. Para Dios todo es fácil. Para Dios no es más fácil. Nosotros no vamos a hacerle un favor a Dios. Dios necesita nuestros favores. Dios no necesita de nuestros favores. Él juró que iba a volver por nosotros y Él va a volver por nosotros. Él lo juró. Así que, ¿para qué esto? Dice versículo 74, para concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. O sea, que les sirvamos con valentía, en santidad, significa con una vida piadosa y una vida recta delante de Dios, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor porque es fiel, pero también bendito sea el Señor por nuestra salvación. Eso es lo que dice Zacarías, versículo 76. Dice, y tú niño, ahí sí le está hablando a Juan y le está diciendo, tú niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino. Le está diciendo a Juan, tú eres grande, pero no eres tú. Es que tú vas a tener el privilegio como un profeta de preparar el camino. Versículo 77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. O sea que Juan tenía ese propósito de dar a conocer la salvación. Para yo poder saber que, para yo poder necesitar la salvación, tengo que entender que estoy perdido. Solamente una persona perdida entiende que necesita la salvación. Así que por eso Juan estaba predicando del arrepentimiento. Juan está diciendo, ustedes son pecadores, le decía. Somos pecadores, hemos fallado a Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a los pies del Salvador. Y él predicaba y predicaba y predicaba y predicaba. Va a venir, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hasta que en un día
lo que él profetizaba de que iba a venir, un día a los 30 años, lo primero que hizo Jesús fue llegar delante de Juan a bautizarse. Imagínense en esa escena. Juan llevaba años predicando, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y cuando Juan ve a Cristo viniendo de lejos, con todo su corazón dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo decía, ha llegado, ha llegado. Por eso Zacarías dice, bendito sea tu nombre, Señor, que has traído la salvación. Y tú, niño, tu hijo mío, vas a preparar el camino del Señor. Vas a preparar lo que es la salvación. Vas a preparar salvación. Así que bendito sea el Señor por nuestra salvación. Y por último, bendito sea el Señor por Jesucristo. Versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Juan iba a anunciar a la estrella resplandeciente de la mañana. El sol resplandeciente. Significa que nosotros estamos en tinieblas. Nuestro corazón está en tinieblas. Y Zacarías está diciendo, citando el Antiguo Testamento, pero cuando llegue el Salvador, alumbrará los corazones que están en tinieblas. Y está citando Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitan en tierra en sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y si nosotros vemos, la Biblia tiene 66 libros. El último capítulo de la Biblia es Apocalipsis capítulo 22. Miren cómo Dios, como Cristo se describe a sí mismo. El último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, casi los últimos versículos, el Señor Jesucristo dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Cómo Cristo se habla de sí mismo en el último capítulo de la Biblia? ¿Qué dice? ¿Cómo se ve a sí mismo? Usted sabe que las últimas palabras de una persona son importantes también porque quieren que se queden en nuestra mente, aunque toda la palabra de Dios debe estar en nuestra mente. Como Cristo se describe al final del libro, después de 66 libros, después que comienza con su creación. Si ustedes ven, Él dice, hágase la luz en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Y termina diciendo en Apocalipsis capítulo 22, yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. Yo soy el único que puedo pasar a una persona de las tinieblas del pecado a mi luz admirable de la salvación. Así que la Biblia comienza hablando de Dios haciendo la luz en medio de las tinieblas y termina diciendo Cristo, yo soy esa luz. Yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. Y Zacarías dice entonces, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Jesús. Así que hermanos, que nuestra vida sea una vida de alabanza. Que nosotros nos gocemos cuando nuestros hijos tengan éxito en muchas cosas.
Pero siempre cuidemos la vida espiritual de nuestros hijos. Cómo nuestros hijos están también teniendo el favor de Dios, envueltos en la obra de Dios. Zacarías estaba gozoso. Pero lo que causó gozo a Zacarías como padre, no necesariamente lo mismo que nos causa a nosotros gozo. A veces a nosotros solamente nos causa gozo los éxitos en esta tierra. Cuando Cristo dice, el que quiera alcanzar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Así que hermanos, estemos pendientes. Y cuando nuestros hijos hagan grandes cosas en esta tierra, podamos decirles, qué bueno, gloria a Dios. Pero recuerda que tú no eres el grande. Tú no eres el que está en el trono. El trono está lleno y no es tu cuerpo el que está en el trono, es el cuerpo de aquel que venció lo que nadie pudo vencer, y es la muerte. A Él adoramos y para Él vivimos. Vivamos para alabar y glorificar su nombre. Termino con las palabras de John Wesley. Él dijo una vez, no desees vivir si no es para alabar su nombre. Que todos tus pensamientos, palabras y obras estén dirigidos a su gloria. Afirma tu corazón en Él. En otras cosas solo cuando están en Él y proceden de Él. Que tu alma esté llena de un amor tan pleno hacia Él que no ames nada si no es por Él. Dios sea bendito y glorificado en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, que es la única verdad. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cada palabra que sale de tu boca es una promesa, es un juramento. Así que, Padre, nosotros estamos seguros que tú eres nuestro Salvador. Nosotros estamos seguros que tú estás preparando morada por nosotros. Nosotros estamos seguros que tú estás gobernando cada segundo de nuestras vidas. Nosotros estamos seguros de que tú eres el Señor. Nosotros estamos seguros de que tú no haces las cosas porque son más fáciles o más difíciles. Para ti no hay nada imposible. Padre, tú eres el soberano. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Tú eres el que en Génesis, cuando abriste tu boca, dijiste, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y eres el mismo que en Apocalipsis dice que es el lucero resplandeciente de la mañana. Padre, gracias, porque nuestros corazones estaban entenebrecidos en el pecado. Y un día tú decidiste hablar a nuestros corazones y decir, hágase la luz. Y ese día reconocimos nuestro pecado y vimos la gloriosa luz y belleza de tu Hijo Jesucristo. Y te damos las gracias porque desde ese día en adelante Jesús está con nosotros y vendrá por nosotros. Y le veremos tal cual es. Padre, gracias. Porque cuando tú dices que nosotros veremos tu rostro, no es una promesa al vacío, es un juramento. Así que, Padre, esperamos verte pronto. En el nombre de Jesús. Amén.